Hola jóvenes, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto sobre el balance de biomasa para un sistema de tratamientos biológicos. Miren, es importante que ustedes recuerden que siempre un sistema de tratamientos biológicos convencional está conformado de esta manera: un reactor biológico y un sedimentador secundario. Y que de este sedimentador secundario hay una corriente de recirculación que se agrega junto con la corriente de entrada y una corriente de salida de agua. Entonces esas son las partes que lo conforman. Y por el otro lado que tenemos una frontera en la cual vamos a hacer el balance. Entonces ahí ustedes pueden identificar que tenemos una entrada y dos salidas. Entonces el balance de masa pues tiene que comprender justamente esta entrada y esas dos salidas. La notación ustedes ya las conocen, es Q0, X0, S0. Recuerden que el S0 es el DBO, que es el material que sirve como sustrato para la degradación. En el reactor me interesa que aquí hay un volumen de reacción, hay un sustrato residual, es decir, después de que ese cero se consume, y hay una concentración XB de biomasa dentro del reactor. En el caso de la biomasa del reactor y la que sale, recuerden que esto nosotros lo aproximamos por los sólidos suspendidos volátiles que existen, que es nuestra medida que podemos tener de biomasa. Y por el otro lado la salida pues es QW, SW, XW. Esta XW es la concentración de biomasa que alcanzamos en el sedimentador, QE, SE y XE. Y tenemos la recirculación, que sería QR, SR y XR. Solamente de observar este balance de biomasa podemos hacer varias cosas que es importante que no olviden. Dado que esto trabaja en un estado constante, ¿qué quiere decir constante? Que no hay variaciones de ninguna de las variables a través del tiempo. Entonces, eso quiere decir que cuando yo establezco mi cultivo, continuo a través del tiempo, bueno, el sustrato baja, pasa de un sustrato S0 a un sustrato SR o S, y la biomasa pasa de una biomasa X0 igual a una XB o X dentro del reactor. Esto es un estado constante. Quiere decir que a partir de este tiempo no... Voy a borrar aquí un poco. A partir de este tiempo podríamos decir que no cambia ni la concentración de biomasa ni la concentración de sustrato que yo tengo aquí dentro del reactor. Esto involucra, por tanto, que dentro del balance, ustedes lo saben bien, que la entrada principalmente las entradas deben permanecer constantes. Entonces, a esto es a lo que yo quiero que hagamos el balance. Viene muy bien explicado en el Metcal. Sin embargo, por eso se los estoy ahorita recordando. Por ejemplo, ¿cómo sería el balance escrito en palabras? Pues podríamos decir que la acumulación es igual a la entrada menos salida más la generación. ¿Sí? Eso sería nuestro balance.
Este balance lo estamos aplicando a la biomasa. Entonces vamos a hacer cómo quedaría la anotación específica para el balance de biomasa. Voy a borrar la gráfica. No quiero que olviden esta gráfica, por favor, cómo es en un estado constante. Los reactores operan de manera continua y lo que nosotros queremos es que operen siempre en la misma condición a través del tiempo. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener una operación adecuada. Tal vez aquí lo voy a volver a poner, pero muy pequeño. X y S, S0, X0. Yo les preguntaría, ¿qué estado, qué tiempo me interesaría a mí mantener para este sistema de los activados? ¿Cómo podría yo determinar en dónde me convienen las condiciones que yo debo permanecer dentro del reactor de estado constante? Bueno, si la respuesta fue justamente en un valor de S determinado, por ejemplo aquí, donde este valor de S residual, pues es el que me marca la norma de descarga, entonces pues yo tengo que tener dentro de aquel reactor, para poder mantener esta concentración de salida, debo tener establecida esta concentración dentro del reactor y lo debo de mantener. ¿Cómo puedo yo mantener esta concentración de sustrato a pesar de las variaciones que pueda yo tener en el sistema? ¿Cómo? Pues efectivamente con la recirculación. Si yo veo que hay una variación en la entrada, en donde hay más sustrato o más caudal o mayor carga, y por tanto ese se va a empezar a incrementar, ¿qué hago? Pues aumento la recirculación de la biomasa para que este exceso de sustrato que estoy metiendo en el exceso de carga sea consumido. Si por el otro lado tengo una disminución de carga de entrada, recuerden que la carga es la multiplicación de Q por S0. Entonces, si yo tengo una disminución de la carga, ya sea por Q0 o por S0, entonces aquí yo tendría un exceso de biomasa que me estaría dando como resultado un valor más bajo del sustrato residual. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues purgar biomasa, y saco biomasa del sistema. Entonces, la recirculación se convierte justamente en la cuestión operativa más importante para mantener un desempeño lo